tardes, ya estamos en el próximo día en Utah y tenemos el carro que ya se bajó y vamos a Simple Performance, que es el dyno donde vamos a tunear el carro aquí en Utah. La razón por la cual estamos tuneando acá es porque la elevación es muy diferente a todos los demás pistas y también que creo que vamos a necesitar un poquito más de caballaje. La razón por eso es porque es una pista mucho más rápida y queremos estar seguros de que no vamos a tener problemas con acelerar estas ruedas suficientes para poder mantener el carro en drift. Y si el caballaje no es suficiente, pues no lo haría, así que creo que vamos a subirlo a 200 shot. Vamos ahorita a Simple Performance, que están allá en la esquina. Conseguimos pararnos aquí debajo de esta zona para poder bajarlo, ya que está súper difícil de entrar allá. Y vamos a ver qué tal se porta. Así terminó el gráfico, ya estamos listos para práctica mañana. Ahorita vamos para la pista para dejar el camión allá y el carro y ya voy a hacer un par de cambios. Tenemos que cambiar la polea al alternador para que no matemos este alternador temprano. Y ya, vamos a ver cómo nos va. Estamos aquí en Utah, estoy preparando las GoPro para ir a empezar la práctica. Hicimos el track walk y hay dos cambios. Vamos a ver ahorita qué tal.
acabamos de hacer la primera vuelta. La zona 1 fue decente, zona 2 fue horrible, no le llegué. Sé que tengo que darle más, extender más la zona 1 y ir con más velocidad hacia la zona 2 para que agarre. Zona 3 también, más o menos, pero bueno, es la primera vez que manejo esta pista, tengo que ver, llegar a las zonas, aprenderla. El carro, sentí un olor como cable quemado, por eso que entré. Le dije a los muchachos que le chequearan a ver. Vuelta, sentí mucho mejor, pude llegar a las zonas mejor, obviamente falta todavía bastante, pero creo que tengo mucho grip en la parte de atrás. Vamos a quitarle un poquito de grip trasero para poder hacer la zona sin tener que usar left foot braking tanto, o sea, estoy frenando con el pie izquierdo mucho. Creo que al quitarle el grip atrás vamos a poder hacer las zonas más fluidas. Esa vuelta, la tercera, nada, es aprendiendo la pista, cada vez me siento mejor y más fluido en lo que es correr esta pista. Vamos a hacer unas 8 vueltas más para ver qué tal. Ya esta cuarta vuelta, cada vez siento el carro mejor y mejor. Adaptamos el carro para que se sienta más cero, como que no tenga muchas movidas raras. Nada, seguir practicando. Ya siento que puedo tirarlo más afuera hacia la zona y él se mantiene, con tal de que mantenga el pie en el pedal. Y nada, vamos a seguir practicando. Aquí podemos ver como esta pista es mucho más larga, que las gomas están saliendo completamente usadas. Okay, vamos a hablar de los cambios que hemos hecho desde que empezamos. Al principio sentí que el carro estaba teníamos mucho agarre en la parte de atrás, por lo cual subimos la presión de atrás creo que estamos en 15 PSI, subimos a 18. Apretamos un poquito la suspensión atrás, lo que es el dampening de los coilovers. Y lo otro que estamos haciendo ahorita es, Sam se dio cuenta que el carro, el nitro lo tenemos hasta 6500, 6600 y ahí se apaga. La idea es como que después de esa zona él se mantenga ahí y sigamos dristeando sin problema. Pero ¿qué pasa? Es como que es mucho agarre y está bajando las revoluciones. Entonces estamos subiendo la ventana de nitro hasta 6900 y estamos aumentando el redline de 7300 a 7500 para tratar de no llegar al redline. Eso lo que va a hacer es, cuando estemos en la zona hasta 6900 vamos a tener los 700 caballos de poder. Después de 6900 él va a empezar a como bajar o soltar un poco. En realidad suelta completamente el nitro
pero la idea es como que nos mantengamos en esa banda de poder. Vamos a ir a probar ahorita a ver qué tal queda y esperemos que esté bien. Nos fuimos en esa primera vuelta. Creo que no hice nada diferente. Lo único diferente ahorita que creo que pasó fue la temperatura cambió. Se puso mucho más caliente la pista, y a la pista calentarse uno pierde agarre en la parte de atrás, por lo cual creo que esa fue la razón que se nos fue el carro. Así que lo que tuve fue que iniciar un poquito antes y ya la segunda pudimos hacerla bien. Otra razón que vi fue que ya no tenemos el mismo agarre, por lo cual no pudimos mantenernos encima de Chen. Pero nada, ahora para la próxima vamos. Lo que iba a ser probablemente el último run del día terminó rompiendo el exhaust en dos partes. Oh shit. A tocar soldar esas dos partes del exhaust. El problema es que eso se hizo especialmente con TIG, que es más difícil, no con el MIG que tenemos. Pero bueno, vamos a ver cómo Sam va a hacer para soldar eso ahora. Everything broke like super jacked. Fuck. No more. No more. It looks cool and all, but the motor. Ya que rompimos el tubo de escape, vamos a manejar el dinghy en la pista. No, hubo una parte que se me salió volando el cover de la luz de izquierda, y vamos a ir a tratar de conseguirle la pista. Vamos a ver, va a caer un palo de agua. ¿Vieron eso? Vamos a ver dónde está la nené, que ya se nos perdió una vez en New Jersey. Fue por aquí cuando lo vi volar. What the fuck? Mira lo bobo que yo soy. Estoy buscando por aquí y veo por el otro lado, nada más por ver, porque obviamente pensaba que se había caído por acá, ya que salió volando aquí. Y ahí está. There you are. No se partió. Buen día.
Vamos a darles una vuelta por lo que es la facilities de Utah. Tremenda pista, es inmenso. Estas son las 3 curvas que se usan para Fórmula E. Al lado pueden apreciar la zona 3, allá, zona 2. Aquí tenemos donde el VIP y muchas personas ven desde aquí, desde esta loma. Ya está la zona 1 donde empezamos. Segundo día de práctica, pero bueno, nada de práctica ya que como ayer rompimos el tubo de escape, estábamos arreglándolo hoy y ya los muchachos terminaron, se volvió a soldar. Vamos a mostrarles atrás, también cambiamos el diferencial que se nos había partido. Teníamos un hueco aquí, se tuvo que hacer esto para acomodar ese hueco. Otro problemita que se dieron cuenta los muchachos, al parecer algo le pegó y partió la batería anti-gravity. Estas baterías son buenísimas, las levantas, no pesan absolutamente nada. Imagínate levantar una batería de este tamaño y lo mejor de todo es que tienen, si se llega a quedar sin batería, le das a este botón y tiene un jumper incluido adentro de la batería que le das y puedes prender el carro otra vez. Así que bueno, por suerte tenemos una de repuesto. Está aquí. Pesa menos de la mitad que pesa una batería normal. Y están los muchachos ya. Cambiamos el diferencial. Acá está la nueva. Así que en eso vamos. ¿Pero qué ha pasado? Nos dimos cuenta que estábamos teniendo problemas de mantenerlos en la zona porque teníamos mucho grip en la parte de atrás, mucho agarre. Hablando con Freddy, me dijo quítale todo atrás, teníamos 0.75 grados de tow, lo bajamos a 0.25. Me es más fácil mantenerme en la zona. Vamos a quitarle un cuarto de grip más para que nos deje estar más fácil en la zona porque nos dimos cuenta que tocando el freno adelante estábamos frenando mucho el carro, por lo cual no es bueno porque obviamente si los que se nos están siguiendo se nos van a acercar más fácil y nos va a ser más difícil mantenerlos a nosotros encima de los otros carros. Fue muy bueno que vinimos porque si hubiésemos hecho esto el día de la competencia hubiese sido un desastre. Tenemos 2 días de aprendizaje del carro y de esta pista. Así que creo que estamos en una buena forma, o por lo menos estamos al nivel de las otras personas que tienen años viniendo a competir a esta pista. Ese es el fin del video, espero que les haya gustado la progresión desde la primera vuelta que fue horrible, que no llegábamos a nada de la zona, hasta la última vuelta que ya estamos pisando cada zona y manteniéndonos atrás como se debe de ser. Así que les agradezco de ver. Por favor denle subscribe al botón de suscribirse y aprendan las notificaciones, déjenme un comentario, se los agradezco. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.